Bueno, de nuevo acá en Mundos Paralelos, Arturo, volvimos al aire con un llamado, realmente estoy muy emocionado por este llamado de hoy. Los saludamos al hermano Franklin Columba desde Ecuador. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado hermano Julio. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Saludos desde Ecuador. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que estoy muy contento de poder hablar un poco con vos porque nos quedó pendiente una entrevista en el encuentro de Avia Yala Soberana, el tercer encuentro al que participamos y bueno, así que estamos acá en FM La Boca y te vamos a preguntar directamente cómo te pareció nuestro encuentro que compartimos del tercero de Avia Yala Soberana para el buen vivir. Fue un espacio excelente para mí, quería escuchar tu opinión. Sí, en realidad para mí la experiencia en esto de encontrarnos entre pueblos hermanos, sobre todo entre líderes, lideresas, expertos. ¿Cómo te pareció nuestro encuentro que compartimos del tercero de Avia Yala Soberana para el buen vivir? Fue un espacio excelente para mí, quería escuchar tu opinión. Sí, en realidad para mí la experiencia en esto de encontrarnos entre pueblos hermanos, sobre todo entre líderes, lideresas, expertos, especialistas, algunos realmente militantes, sea profesionales, intelectuales, en su totalidad, hombres y mujeres que se dieron esto al encuentro, al tercer encuentro de la Yala en la hermana República de Guatemala, ha sido fundamental y creo que también ha sido una experiencia bastante motivadora de que creo que es momento de que los pueblos vayamos despertando y creo que es el momento en donde las organizaciones también vayamos proponiendo cosas que nos permitan seguir construyendo ese principio fundamental que establece y sobre todo que siempre ha permanecido en los corazones y sobre todo en las poblaciones originarias en esto de lo que tiene que ver con el concepto del summa causai o el buen vivir, que así le denominamos en castellano. Por lo tanto, la experiencia, el compartir también estos desafíos me parece importante, más con todo me pareció sumamente interesante y además también de lograr tener en concreto incluso un resumen, diríamos un consenso de una declaratoria en donde están justamente los principios y más con todo las líneas programáticas o estratégicas que deberíamos seguir discutiendo, analizando, debatiendo y sobre todo también posesionando al nivel de los territorios. Bueno, muchísimas gracias por esta reflexión y nosotros queríamos preguntarte cuál es el proceso que se está dando sobre la pluriculturalidad en el país llamado Ecuador en este momento y cuáles han sido los avances en los últimos años, sobre todo después de la reforma constitucional. Es importante poner en contexto la situación dada en la República del Ecuador. Sobre todo me parece importante también enfocar estos temas porque tenemos nueva sociedad, nueva generación que de una u otra manera deben conocer a profundidad la historia, la memoria de los pueblos, en la cual esta memoria de los pueblos justamente tiene que ver en el reconocer ese trabajo arduo que ha venido haciendo el pueblo originario y los distintos pueblos que han sido marginados por las políticas, sobre todo colonizadoras, políticas neoliberales, que lo único que han venido siempre buscando el poder desde la invasión de nuestros territorios ha sido la usurpación de las tierras y sobre todo también de aglutinar todo el tesoro, la riqueza que han tenido, sobre todo mi pueblo ecuatoriano, que así lo denominamos en estos momentos, que antiguamente fue conocido como una gran nación quitus. Y en ese sentido, la lucha del movimiento indígena en sí, en su totalidad del movimiento indígena, en esto también quiero, antes de nada, antes de pasar,
esclarecer que el movimiento indígena se constituye en el país por diversas organizaciones donde aglutinan a indígenas campesinos. Por lo tanto, el movimiento indígena en el Ecuador se hace desde la CONAIE, se hace desde la FENOCIN, desde la FEINE, desde la FEI, es decir, la diversidad de organizaciones que tienen su plena autonomía a través de estos movimientos y a través de estas organizaciones sociales. Esta lucha del movimiento indígena desde los años 1990 ha sido uno de los ejes fundamentales para lograr exigir los cambios en sobre todo en estos derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Creo que esta lucha ha sido no solamente por dádivas o porque el político o los gobernantes han querido escuchar o reconocer también estos principios y estos derechos fundamentales para el pueblo originario, más bien ha sido un derrame de sangre, una lucha permanente, una movilización permanente, exigiendo el respeto a la identidad, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Y ese fruto de la lucha, de la caída de varios asesinados indígenas, heridos indígenas, ha sido justamente para que en el año 1998 por primera vez se reconozca los derechos de los pueblos indígenas sustentada como derechos colectivos en su articulado 98 en la Constitución de 1998. Por lo tanto, me parece esto importante de ir haciendo que la sociedad conozca que este reconocimiento de los derechos colectivos en la Constitución de 1998 fue una lucha de mucho sacrificio, de mucho dolor, para que el pueblo indígena tenga por primera vez ese reconocimiento en la Carta Magna de la Constitución de aquí de la República del Ecuador. Esta lucha ha seguido permanente porque tampoco se ha logrado romper con la hegemonía, romper incluso con estos modelos conceptuales, incluso que siempre de una u otra manera han estado enfocados simplemente para beneficios de un grupo o de un sector o de las grandes empresas o de los grandes monopolios y más no en la sociedad, en su colectividad, en su totalidad. Entonces estas luchas no han quedado simplemente en ese reconocimiento, sino que más bien el movimiento indígena en sus diversidades de organizaciones sociales avanzaron para que en ese proceso de trabajo arduo, de debates, de reflexiones, de consensos y sobre todo de intercambios de saberes, de conocimientos desde los distintos pueblos que coexistimos aquí en el Ecuador, haya sido también un fruto, diríamos, para que podamos replantear y también reorganizar una nueva constitución, y fruto de eso pues apareció el compañero Rafael Correa en esos tiempos pues como candidato y como líder en ese tiempo para que podamos hacer estos cambios fundamentales y sobre todo se pueda ampliar los derechos para los distintos sectores. Es así que en el año 2007 se asienta la Asamblea Constituyente en el Ecuador, y eso pues ha resultado en el año 2008 fruto de esta lucha, de la movilización, de los trabajos, de las propuestas, de las colectividades, porque la Constitución no es de un individuo, no es de un partido político, sino de las diversidades de organizaciones sociales, movimientos indígenas, que plasmamos en la Constitución de la República elementos fundamentales, derechos fundamentales, principios que de una u otra manera son hoy por hoy garantizados en este instrumento constitucional de la República del Ecuador. Por lo tanto, esto, al entregar la Asamblea Constituyente, me pareció sumamente interesante de que por fin íbamos a ir entendiéndonos entre las diversidades, organizaciones y también con los movimientos políticos, y esa lucha de una otra manera ha servido también, aunque hay ciertas críticas, para que podamos hacer algunas transformaciones en este Estado ecuatoriano. Recordaremos que antes de la Constitución del 2008, en este país casi incluso la atención en la salud pública, casi todo era pagado. Aquí en el país todo era vendible, era comerciable, todo querían que sea pagado, la educación era gratuita, todo, en fin, creo que nos faltaba simplemente que el aire nos privaticen, y en ese sentido, pues la Constitución del 2008 rompió con todo ese monopolio y se entregó netamente al pueblo ecuatoriano para que tengamos estos derechos fundamentales.
En ese sentido, pues ha habido todos estos cambios y por lo tanto en la Constitución del 2008 se reconoce ya el Estado, sobre todo el Estado de carácter de derechos unitarios, intercultural, plurinacional y laico, y estos dos principios del intercultural y la plurinacionalidad ha sido una herramienta fundamental para que desde esos tiempos vayamos trabajando también en la reconstrucción de todo lo que es el proceso y sobre todo las políticas públicas y también las diferentes normativas internas en el país. En algo se ha avanzado, podríamos decir, en el ámbito de la plurinacionalidad y de la interculturalidad, pero también hay cosas quedadas que lamentablemente hay mucha deuda del poder legislativo frente a las demandas del movimiento indígena y de otros sectores populares del Ecuador. Creo que la Constitución está ahí, está plasmada, pero nos hace falta actores que entiendan la dinámica de la plurinacionalidad, actores políticos que entiendan la dinámica del concepto del buen vivir para que se pueda plasmar y romper definitivamente con el sistema colonial, el sistema uninacional que tanto daño sigue todavía haciendo daño a los movimientos, a los pueblos, a las comunidades en este país, a pesar de tener herramientas claras de derechos colectivos en el tema de la autodeterminación, el tema incluso de las instancias jurisdiccionales que mantienen ese carácter, sobre todo las comunidades, pueblos y nacionalidades. Todavía se sigue viendo marginación, se sigue viendo todavía este tipo de discriminación estatal frente a la política de los pueblos indígenas y de los diferentes pueblos campesinos y otros sectores. Por lo tanto, me parece que es importante seguir construyendo. Tenemos una leyes pregunta, y procesos avanzados, pero nos hace falta aplicar políticas públicas. Franklin, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Arturo Avellaneda de Mundos Paralelos lo saluda. Quería preguntarle puntualmente, acompañando este argumento que usted nos presenta de reintegración de nuestros pueblos originarios, de qué manera los territorios, los grupos etnolingüísticos, digamos, las diversidades, se integran entonces institucionalmente como organizaciones no gubernamentales, como municipios, como federaciones regionales. ¿De qué manera la Constitución finalmente ha incorporado la institucionalidad del pueblo originario? Le quiero preguntar. En esto hay que ser muy claros, la política y sobre todo la normativa constitucional, el carácter de reconocimiento de las estructuras del Estado, tiene un gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos municipales y gobiernos parroquiales. Hasta ahí llega el tema de la estructura del Estado, pero constitucionalmente tenemos también las circunscripciones territoriales especiales, y ahí exclusivamente tiene que ver todo con el tema de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pero también se le da el carácter de instituciones reconocidas para que puedan ejercer sus propios mecanismos de derechos y organizaciones propias, y en este sentido se da plenos poderes para que también la propia comunidad, pueblo, nacionalidad pueda administrar el sistema de justicia y de esa manera pues poder seguir avanzando en todo este proceso de cambio. Esto me parece crucial interpretarlo, porque aquí realmente la injusticia cunde y sobre todo los sistemas federales de justicia son verdaderas intervenciones coloniales en los territorios. En general se nombran muchachos que se han criado en la capital. Las fiscalías federales nunca persiguen un accidente de una multinacional y por lo general los objetivos son justamente los pobladores campesinos indígenas en nuestro sistema judicial. Realmente escuchar de que ustedes han logrado darle entidad constitucional a un sistema de justicia distinto parece interesantísimo, Franklin, de apreciar, de relatar. ¿A qué se dedican entonces estos nuevos sistemas judiciales de orden pluricultural? Bueno, en el país, como te mencionaba,
el principio de la plurinacionalidad establecida en la Constitución nos da el carácter de hablar de la pluralidad jurídica en todo sentido. Aquí existe igualdad de jerarquía en el tema de la justicia. Tanto la justicia indígena como la justicia ordinaria se deben en el mismo respeto, en igualdad de jerarquía. No es nadie más, ni más ni menos, ni el uno ni el otro. Por supuesto que también existen todavía esos inconvenientes porque tenemos jueces, fiscales, defensores, incluso abogados, que lamentablemente no se han preparado en la temática de la pluralidad jurídica y además de entender a su profundidad el tema de la plurinacionalidad ha generado todavía controversias, ha generado todavía retrocesos en la administración de la justicia, que algunos jueces incluso no han dirimido la competencia que tienen las jurisdicciones indígenas en los momentos que aplican su proceso de justicia interna. Pero también hay que entender que en este proceso de cambio, en este proceso que se viene tratando en el Ecuador, es también un trabajo duro que tiene que haber también la voluntad política estatal. Y en eso, en estos momentos, no estamos viendo una decisión política estatal en la cual nosotros como organizaciones sociales incluso hemos manifestado a los diferentes entes del Ejecutivo, en estos casos al Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, la necesidad de articular entre instituciones desde las diferentes funciones, en estos casos desde el Consejo de la Judicatura, más la Fiscalía y otros entes del poder, sobre todo de las funciones que mantiene la Constitución de la República, con la finalidad de ir profundizando y haciendo cambios. Digo en este sentido, en pocas palabras, la descolonización a los jueces, a los fiscales y a los diferentes entes y autoridades de la justicia ordinaria. ¿Para qué? Para que de esa manera la justicia ordinaria comprenda cuáles realmente son esos mecanismos y esos protocolos que se deben aplicar en el momento que tenga que aplicar la justicia en el país. Si es competencia de la jurisdicción indígena, se tiene que dirimir hacia la competencia indígena. Si es de la competencia ordinaria en estos casos, a pesar que dentro de la justicia indígena tenemos toda la disponibilidad de administrar justicia en cualquier sentido, claro, que tenemos también un pequeño retroceso de acuerdo a una resolución constitucional en la cual nos querían pensar de que el sector indígena simplemente debería juzgar pequeñas cositas de robos de gallinas, de robos de ganados, etcétera, etcétera. Pero no el otro carácter que incluso la Constitución le da el carácter de cuidar y proteger sobre esta política en el carácter de los delitos o en el ámbito de lo penal. Cuando ven un caso de ámbito penal, dicen que la justicia indígena tiene que dirimir a la justicia ordinaria, cuando eso no lo dice la norma constitucional. Y ahí tenemos esas entrampadas y por esa razón seguimos hablando de que el Estado debe capacitar, debe de entregar herramientas necesarias a los jueces para que entiendan de una y otra vez que la jerarquía de la justicia indígena es igual que la de ellos. En este sentido, claro que hay los procesos que son bastante diferentes, no es lo mismo como administra la justicia ordinaria que administra una justicia indígena, sus componentes, sus características es sumamente diferente. Bueno, por esa razón estamos trabajando en estos temas también para profundizar el tema de la pluralidad jurídica en el país. Muy interesante, muy importante. Gracias por la descripción realmente, porque para nosotros es algo muy lejano en el tiempo. Ojalá que la Argentina llegue en un momento a tener esas instancias. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Sí, perdón. Tiene que llegar. Sí, tiene que llegar. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, por favor, no cortes. En breve volvemos porque te queremos preguntar sobre el tema de la cosmovisión y de la medicina ancestral y la soberanía alimentaria. De acuerdo. Palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias,
o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración. De nuevo acá en Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, desde FM La Boca. Tenemos un invitado especial hoy desde Ecuador, Franklin Columba. Franklin, de nuevo gracias por tu tiempo, por tu presencia en nuestro programa. Te llamo de nuevo la bienvenida porque la verdad que para nosotros es un placer comenzar con vos. ¿Dónde está? Lucho, ¿cortó? Justo y ahí está. Para poder avanzar. Bueno, nos quedaron pendientes algunas preguntas. La pregunta que te quería hacer es sobre el movimiento el cuidado y el avance de la medicina ancestral y en el marco de la soberanía alimentaria en estos años. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, ahí sí. Ya, no sé si es que es necesario el video o estamos bien así. Bueno, si no, hacemos sin video, no hay problema. Estaría bueno que De pongas acuerdo. el video. Bueno, en sí, yo quiero comentarles los procesos que hemos venido realizando en el país. Cuando hablamos del tema de la plurinacionalidad, la propuesta va en conjunto, igual como es el principio de la interculturalidad. En ese sentido, nosotros tenemos claro el panorama y es necesario manifestar que nosotros hemos reivindicado, sobre todo recordar que yo mismo desde pequeño he vivido y logrado establecer mi salud siempre en utilización de la sabiduría de mis abuelos, de mis abuelas, de mis ancestros, las prácticas, las técnicas que poseían en esos tiempos, porque ya muchos hermanos y hermanas conocedores de esta materia, de la temática de la medicina ancestral tradicional, ya no están. Entonces, estos conocimientos, sobre todo la sabiduría que ha permanecido latente y existen hasta en la actualidad, ha sido una lucha permanente. Cuando yo tenía mi pequeña edad, diríamos mis 16 años, 17 años, comencé también a profundizar esta temática y también a ser activo en buscar la defensa sobre el tema de la medicina ancestral tradicional, porque antes que se reconozca en el año 1998, éramos netamente perseguidos, nos perseguían y nos catalogaban como brujos, como hechiceros, y en ese sentido era cómplice también la misma Iglesia Católica y algunos religiosos que nos echaban esa categoría de brujos, de hechiceros y de que estábamos haciendo daño, ocasionando enfermedad, ocasionando problemas a la sociedad. Y entonces eso pues nos ha servido de mucho también a nosotros irnos zafando de algunos conceptos que incluso nos querían poner temores o miedos. Siempre había esto de la persecución y pues la policía, los dichos intendentes, en esos tiempos los tenientes políticos, eran los encargados de extorsionar a costilla de que están haciendo una práctica no permitida por el Estado o no permitida por la Constitución, y teníamos que nuestras prácticas, nuestros conocimientos, hacerlo de forma silenciosa y con mucho cuidado, que lo hacíamos en las casas a altas horas de la noche con la finalidad de que no puedan o no podamos ser detenidos por estas autoridades determinadas. Esta lucha viene desde mucho antes, en el año 1998 ya también con el reconocimiento de los derechos colectivos nos ha servido. Ahí plasma todo el tema incluso del respeto y la complementariedad de la medicina ancestral tradicional, pero más habla de la medicina tradicional, en la cual dicen que el Estado respetará el tema del conocimiento
de las prácticas de la medicina tradicional. Eso ha sido una herramienta, sobre todo una norma jurídica, que nos ha permitido a nosotros ir profundizando también para fortalecer el ámbito de la medicina ancestral tradicional, que estaba categorizada en el tema de salvajismo, de retroceso, de nada verídico, de anticientífico y tanta situación que nos iban poniendo. Entonces, y diabólico, ¿no? También había una cuestión con el tema del diablo y cómo hacer, que era diabólico, ¿no? También una cuestión desde una mirada... Por supuesto, esa ha sido la colonia, porque usted sabe que la colonia llega abrazado de su estructura del libro de la Santa Biblia, de la Santa Inquisición, de su Sagrada Escritura, y que luego la convirtieron en constituciones de las repúblicas. Entonces, toda esta situación vino acompañada con la finalidad de exterminar con este poder y con esta sabiduría que mantienen hasta el día de hoy vivos, es decir, que las semillas han surgido nuevamente y está aquí latente la medicina ancestral tradicional. Y tengo que decir que de una otra manera somos las organizaciones de hombres y mujeres de sabiduría que hemos logrado sostener este tema de mayor importancia, que es para la población originaria y no solamente para el pueblo indígena, sino para toda la diversidad. Y hoy más que nunca se ve incluso la gente declarada o el pueblo declarado mestizo, blanco mestizo, diferentes, buscan con mucho respeto ser atendidos con las prácticas médicas ancestrales tradicionales. Y entonces yo quiero decir con esto que algo me salté. En 1999 por primera vez nace la Dirección Nacional de Salud Indígena, en la cual este organismo ejecutivo tenía que trabajar en tema de cómo transversalizar el tema de la interculturalidad enfocado al tema de la medicina ancestral en el campo de la salud. Pero desde esos tiempos, lamentablemente, hemos visto que sí, de una otra manera, algo dicen de la medicina, algo han hecho por la medicina, pero no lo que la población indígena y sobre todo los hombres y mujeres de sabiduría lo que vienen reclamando es la potencialización y el tema también de aplicabilidad, del respeto y sobre todo del fortalecimiento de la medicina y las técnicas de la medicina ancestral tradicional. En la Constitución actual claramente determina los tres sistemas de salud que hacen incluso la complementariedad en el ámbito, por ejemplo, el uno, la alternativa, el otro, la medicina ancestral tradicional, y la otra, la ortodoxa, que se complementan. Y por lo tanto, este tema está simplemente plasmado hasta el momento en la Constitución, pero no hemos logrado mayores avances en tema de, por lo menos, tener recursos para que se pueda avanzar en la profundización, en la investigación, y dicho entre comillas, investigación, sino más bien en levantar toda esta memoria, estos procesos, conocimientos desde la población, que lamentablemente la institucionalidad del Ministerio de Salud Pública en este país solamente se ha quedado encargado como un patrón o como diríamos como un papá, como una mamá simplemente para el beneficio de de las grandes empresas farmacéuticas, pero más no como para fortalecer la medicina ancestral tradicional. Pero en sí, en cambio, para los hombres y mujeres nos ha servido mucho esta herramienta y vamos trabajando, vamos construyendo. Y en el año 2019 por primera vez se dio, por lo menos bajo la construcción, el tomar como herramienta de lucha el tema de que necesitamos un documento de autorregulación en el tema de lo que es la práctica médica ancestral tradicional. Y eso, pues, en el año 2019 se logró aprobar un código de ética de hombres y mujeres de sabiduría de los pueblos y nacionalidades, pero un código que no tiene la rectoría del ministerio, sino tiene en ese sentido, diríamos, el respeto a la autorregulación, y por lo tanto ahí también estamos todavía avanzando en esa lucha a ver cómo vamos quedando en el marco de la autodeterminación y sobre todo de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Entonces eso nos ha permitido hacer varios eventos. Hemos tenido cumbres tras cumbres, encuentros, congresos, talleres, y eso nos está llevando pues a ir haciendo de que la sociedad, la comunidad, la población en su totalidad
vayan amando, vayan respetando esta sabiduría. Y parte de este proceso incluso son las ceremonias equinocciales, solsticios que se mantienen aquí en la población. Por ejemplo, los Inti Raymis, los Koya Raymis, diferentes ceremonias que vienen a ser parte de todo este proceso y sobre todo de esta sabiduría de la medicina ancestral tradicional. Entonces, en ese sentido, estamos hoy en cambio nuevamente programando nuevos encuentros. En este mes, la próxima semana, vamos a tener una feria en la ciudad de La Tacunga, enfocado también a seguir fortaleciendo y también seguir discutiendo a ver cuáles serían realmente los mecanismos que podríamos seguir también estructurando y trabajando una propuesta para presentar a los gobiernos y de esa manera seguir exigiendo también apoyo para el tema de fortalecimiento de la medicina ancestral. Franklin, te interrumpo un segundo, disculpame. Para este próximo noviembre aquí en la ciudad de Quito. Te quería hacer una pregunta, te quería interrumpir un segundo para consultarte. Nosotros tuvimos una gran crítica a lo que fue el manejo de COVID, la emergencia del COVID acá en la Argentina. Fue muy violento todo y hay muy pocos grupos de que se empezaron a levantar en contra de esto, sobre todo a nivel crítico. Queríamos consultarte cómo gestionaron esta emergencia a nivel, digamos, local con respecto al uso de la medicina ancestral. Cuando nosotros nos enteramos de toda esta problemática que fue a nivel del mundo y llegó al país, nuestra primera posición fue que la sociedad debe acercarse al consumo y sobre todo de todo lo que tiene que ver en el campo de una alimentación sana, para que primeramente se fortalezca su sistema inmune. Y de esa manera nosotros hemos educado en las comunidades, hemos dado sobre todo conocimientos de plantas, raíces, como diríamos, bejucos, que son medicinales que podían y pudieron contrarrestar este problema que afectó a una parte de la sociedad mestiza en la ciudad, porque al pueblo indígena muy poco eso llegó, porque la población originaria y sobre todo por lo que hemos recomendado a las comunidades, la mayor parte de las comunidades comenzaron a consumir todo lo que tiene que ver medicina ancestral en estos casos, por ejemplo la cascarilla, diferentes plantas medicinales que se pudo como recetar a la población y coadyuvó en un 80% a la no contaminación a los sectores que buscaron esta medicina ancestral tradicional. ¿Cómo es el concepto de enfermedad desde la mirada de ustedes? ¿Qué es una enfermedad para ustedes? Para nosotros la enfermedad es un alejamiento y rompimiento de convivencia pacífica, diríamos, con la madre naturaleza, con su entorno y consigo mismo. Por lo tanto, la categoría enfermedad se entendería ese rompimiento de conexión del puente, de conexión con la madre naturaleza y con los principios mismos del ser humano. Interesante, ¿eh? Bueno, aquí la dominación impide el ingreso de nuevos saberes. Me encantó que Franklin contara que ellos pueden aportar nuevas especies medicinales y alimentarias desde sus culturas. Acá los organismos solo obedecen al mandato de las grandes multinacionales y solo existe una especie de sector progre que cuestiona así sin aportar prácticamente ningún saber. Sí, también interesante el tema de la soberanía alimentaria en el marco de la medicina, ¿no? Nosotros tenemos varios movimientos urbanos que apoyan la soberanía alimentaria, pero al momento de usar la medicina ancestral, después todos se van a refugiar en lo que es la medicina del imperio, ¿no? En esa especie de biopolítica de la muerte que nos están proponiendo. Y me parece que el aporte, uno más, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, es dentro de eso de la medicina, un horizonte ancestral. Por eso también, como se dice en la cultura china, de que yo, bueno, soy estudiante, gracias al maestro Liu Ming,
Tao es volver, ¿no? Nosotros acá necesitamos una vuelta a algo que realmente nos conecta de una forma profunda, real, concreta con lo que es la energía y, bueno, la madre tierra, básicamente. Yo te quería hacer una pregunta que está dando vuelta siempre en las ciudades y en los jóvenes, ¿no? El tema de la droga, de la marihuana, el tema de la cocaína, porque son de alguna manera plantas. ¿Cuál es la visión desde lo ancestral sobre este tipo de adicciones? Lamentablemente el Estado y sobre todo los individuos que han hecho mal uso de las prácticas médicas y sobre todo de todo este poder que tienen las plantas, han alterado el tema de la parte psicológica, mental de la sociedad. Solamente ponemos uno de los ejemplos, por ejemplo, históricamente en el Ecuador también tenían sus cultivos de la coca, y ustedes sabrán, por la criminalización y la política criminalizadora, hicieron que se rompa y sobre todo armaron un instrumento legal de impedir el tema de la producción y sobre todo del consumo, como lo viene haciendo, y gracias a la lucha del movimiento indígena que ha logrado sostener el tema de la mama coca, que es una de las plantas sumamente que tiene grandes poderes, tiene grandes minerales y grandes beneficios, ayudan a los hermanos indígenas para sostener de cualquier problema que tal vez les puedan afectar. En ese sentido, algunos, por ejemplo, solamente hablemos también esto de la planta que ha sido utilizada como criminalizada y satanizada. Por ejemplo, la marihuana es otro de los elementos que también están en las mesas de los sanadores, pero lamentablemente por la política que existe en cada estado, a veces se ha ido un poco retirando de esa planta por no, sobre todo, tener inconvenientes legales con el Estado, y eso es otra de las luchas, y me parece importante que la juventud debe comprender de que no es necesario o no es adecuado que consuman productos alterados que lo han hecho las mismas empresas. Digo yo porque según hay varias publicaciones, solamente veamos qué país es el que más consume la famosa droga. Hay que entender esa dinámica política de que quienes están en contra de la producción y quienes son los que realmente también están haciendo las grandes compras y generando estas sustancias, es decir, desactivando el principio y haciendo que ese principio activo de la planta sea convertida para otro objetivo, que es simplemente dañar a la mente y a la sociedad y convertirles como un enfermo más en este mundo. Bueno, Franklin, nosotros te agradecemos por tu participación al programa de hoy. Estamos realmente muy contentos, muy agradecidos, y si nos querés dejar con un mensaje también en un idioma nativo que vos quieras, también nos da un gran placer poder difundir esto en FM La Boca. Yo paichani, pero ñuka shimika mana parlacha 100%, casi 60% parla hungri, quichuaymanta. Querido hermano, yo de mi parte les agradezco a todos ustedes. Sigamos tejiendo estos saberes, los conocimientos, las prácticas de diferentes índoles que han dejado como principios cultivados nuestros ancestros para que renazcan estas nuevas semillas, estos nuevos recursos en la sociedad, y que fruto de este nuevo renacer van naciendo nuevas generaciones enfocadas más, apegadas incluso de amabilidad con los seres de la naturaleza, con la misma naturaleza. Y creo que eso es lo que nosotros tendríamos que, de los diferentes sectores, seguir avanzando en este tejido social, cultural, político, para que algún día podamos hacer realidad el Suma Causay o el buen vivir de los pueblos. Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde Mundos Paralelos, esperamos tenerte pronto de nuevo con nosotros. Hasta pronto. Gracias, hermanos, hasta pronto, un gusto.
No, espera. Volvemos a mundos paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, después de esta impresionante intervención del hermano La verdad Franklin. que los felicito a ustedes, la producción. Bueno, lo tenemos que agradecer también a Ollantay Maná y a Vía La Soberana y el Codeca de Guatemala por invitarnos a este espacio. Lo estaba comentando Liz. Yo estoy sumamente agradecido porque eran todos medios grandes, alternativos pero grandes, y el único programa de 2 horas éramos nosotros por semana. O sea, yo creo que realmente estamos en mucha sintonía con lo que es el proyecto de Vía La Soberana, con todos esos hermanos y hermanas que participaron ahí. Uno de ellos es Franklin Columba. Vos sabés que hay un hilo conductor y tiene que ver con lo que vos estás diciendo, que es una crisis de representatividad, me parece. Es como que desde que hablamos de ecoperonismo y todo, siempre estamos hablándole a alguien